En Cristo, ¿cómo están? Esta noche queremos alabar a Dios porque, bueno, yo tengo mis motivos personales porque Dios ha sido bueno. Esta semana hemos visto la mano de Dios obrando en mi vida, en mi familia, y yo creo que Dios es bueno siempre. Aunque no veamos ahorita, aunque no veamos un panorama completo, es como en las películas. Esta semana hablaba con una persona y le explicaba a veces el papel de Dios en nuestras vidas o en temporadas de nuestras vidas. Es como ese personaje en la película que usted siempre pensó que era el malo, porque tal vez usted dice: ¿por qué Dios me hace pasar por esta situación? Pero al final de la película vemos que ese personaje al final era el bueno, era el que siempre estuvo ahí ayudando para que todo sucediera y todo pasara bien. Y eso es Dios en nuestras vidas, siempre bueno. Aunque no veamos, aunque no entendamos, Dios es bueno. La Biblia habla de la historia del pueblo de Israel y los hizo libres, dice la Biblia. Ellos eran esclavos y Dios los libertó. Y yo no sé usted, pero yo fui esclavo mucho tiempo de muchas cosas, de muchas actitudes, malas actitudes, del mal carácter. Fui esclavo del menosprecio, del no ser valorado. Fui esclavo por mucho tiempo de muchas cosas, pero Dios me hizo libre. Yo quiero saber cuántos libres hay esta noche en esta iglesia. Y si usted nos está viendo a través de Facebook, YouTube, yo quiero saber si usted también es libre para alabar a Dios esta noche. Y hoy queremos alabar a Dios porque Él es bueno y maravilloso, y Él hace buenas obras en nuestras vidas. Y dice esta alabanza que Dios es bueno porque nos ha hecho libres. Y vamos a empezar. Y dice: Señor, te alabamos porque por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está. Por ti puedo cantar, la oscuridad se va. Por ti puedo gritar: libre soy. ¿Cuántos son libres esta noche, iglesia? Vamos, síguelo fuerte. Por ti, dígale Dios. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está. Por ti puedo cantar. Y ahora la oscuridad se va. Por ti puedo gritar: libre soy. ¿Y cuántos son libres para aplaudir esta noche? Libre para correr. Y yo sé que usted tal vez no pueda salir de su asiento, pero usted puede danzar ahí. Usted puede celebrar su libertad. Usted puede decir: Dios, esta noche soy libre para vivir en ti. Y celebramos porque libre soy. Libre para correr. Yo puedo danzar. Libre para danzar. Señor, soy libre para vivir en ti. Vamos a decirlo fuerte: libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está. Por ti puedo cantar. Vamos, declárelo. La oscuridad
hacer mejor. Yo creo que usted lo puede hacer mejor. Libre para correr, libre para correr, soy libre para danzar. ¿Cuántos son libres? Vamos, que se oiga. Dígale al Señor, libre soy. Los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está. Por ti puedo cantar. La oscuridad se va. Por ti, vamos, que nos pueden gritar. Yo libre soy, yo libre soy. Libre para correr. Celebre, porque hay una promesa en la Biblia que dice que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que la luz del día resplandezca, hasta que el sol resplandezca. Y vamos a adorarte, Dios, porque vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Vamos con las palmas. Dios, queremos verte en nuestras vidas. Vamos, síguele, yo quiero ver. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar, ¿para qué? Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, barro quiero ser. Vamos, declárelo. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos con las palmas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vamos, sigue la iglesia. Yo quiero ser Dios. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar, ¿para qué? Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza. ¿Cuántos han sido rescatados? Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo,
Cristo vive en mí, barro quiero ser. De gloria en gloria te veo yo. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, porque somos transformados mediante su Espíritu Santo. Somos transformados. Y dice la Biblia que Él nos ha hecho más que vencedores. Dice la Biblia que nos ha hecho más que vencedores. Señor, y esta noche queremos adorar con todo, Dios. Adorarte con nuestro corazón. Adorarte con nuestro ser. Adorarte con todo lo que tenemos, Dios. Que nuestra lámpara no se apague. Vamos, iglesia, empiece a adorar, empiece a hablar, empiece a decirle a Dios: Dios, quiero que mi lámpara no se apague, que mi fuego esté encendido, Dios. Ser como los levitas que Señor picaban en la leña para que el fuego en tu templo no se apagara, Dios. Eso quiero ser yo. Quiero mantener el fuego encendido en mi casa. Quiero mantener el fuego encendido en mi vida. Quiero mantener el fuego encendido en mi trabajo. Quiero mantener el fuego encendido aquí en tu casa, Dios. Quiero mantener el fuego encendido y que mi fuego no se apague, que mi lámpara no se apague, Dios, para que seas tú ardiendo en mi ser, ardiendo en nuestro interior, Padre. Queremos amarte. Vamos, dígale a Dios: nuestra lámpara no se apagará. Nuestra lámpara
nuestro Dios. Jesús, Espíritu Santo, esta noche queremos decirte que esta casa te ama, esta casa te aclama, esta casa levanta altar para ti. En esta casa edificamos un hogar para ti, Espíritu Santo de Dios. Esta casa, en este lugar edificamos una casa, un hogar para ti, Jesús. Queremos que vengas y habites en medio de nosotros. Que habites en nuestro corazón, en esta casa. Vamos, iglesia, dígale, iglesia, esta casa te ama, esta casa te aclama, esta casa levanta un altar para ti. Señor, esta casa te ama, esta casa te aclama. Edificamos, casa edifica un hogar. Vamos a ver más. Esta casa te ama, esta casa levanta un altar. Esta casa te ama, esta casa edifica un hogar para ti. Esta casa te ama, esta casa te aclama, esta casa levanta un altar. Vamos, levanta un altar ahí donde usted está en su silla. Levanta un altar de oración ahí donde usted está, tal vez en su casa. Levanta un altar de oración ahí donde usted está, porque donde se levanta altar, ahí está la presencia de Dios. Dios, y queremos que habites aquí, que habites en nuestro corazón, que habites en esta casa, que habites en nuestro hogar, que habites en nuestra situación. Hoy levantamos altar, hoy levantamos altar a ti. Esta casa te ama, esta casa te aclama, esta casa levanta un altar para ti. Esta casa te ama, esta casa edifica un hogar para ti. Vamos, dígale que usted le ama. No se canse de decirle que le ama. No se canse de decirle que le ama. No se canse de decirle cuánto le ama. Es que esta casa te ama, esta casa te aclama, Dios. Esta casa levanta, 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 levanta un altar. Oh, esta casa te ama, Jesús. 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 ¿Cuántos le aman a Él? Dígale al Señor. Esta casa te ama, Jesús. Esta casa te ama, Jesús. Esta casa te ama, te ama, te ama, te ama, te ama.
Te amamos porque día a día haces milagros en nuestras vidas, en nuestras vidas. Y me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Vamos a hacer esta declaración. Y ya no soy, porque ahora yo soy hijo. Ya no soy, ya no soy. Ahora yo soy hijo. Vamos a declarar: de nuevo nací, de nuevo nací, de nuevo nací, escogido, escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, y tu sangre en mí fluyó. Y ahora ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy Para Dios fue más fácil libertar al pueblo de Israel que libertar a Israel del pueblo. Me explico. Para Dios fue más fácil hacer que Faraón dejara ir al pueblo a que el pueblo dejara ir a Faraón. Porque aun cuando ya estaban libres, ya habían cruzado, estaban a punto de cruzar el Mar Rojo, habían vivido todo lo que habían vivido, la forma en la que Dios los libertó. Y aún así el pueblo se voltea a Moisés y le dice: nos trajiste aquí para morir. Hubiéramos estado mejor si nos hubiéramos quedado en Egipto. Dios nos quiere hacer libres, pero no de eso que sabemos que nos ata, no solo de eso, sino de eso que también pensamos que necesitamos, pero realmente no necesitamos. Hay cosas en nuestra vida que pensamos que necesitamos para seguir adelante, pero Dios también quiere hacernos libres de eso, porque hay cargas que aunque no pesan te atrasan. Hay cosas que aunque no las llevas en la espalda te atrasan, y de eso Dios
es más fácil perdonar nuestros pecados a que nosotros perdonemos a alguien más. A veces es más fácil que Dios nos ayude a sanar y libertar a que nosotros extendamos la mano a alguien más. De eso también Dios nos quiere libertar. Estoy rodeado. De los brazos del Padre. Vamos, síganlo. Estoy rodeado por canciones, por canciones. Vamos, declárenlo. Fuimos liberados de atadura. Y ahora somos. Todos que se escuche, que se escuche. Y cantaremos. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás. Vamos, levanta tus manos. Que el Espíritu Santo de Dios te ministre. Vamos, déjate ministrar. Vamos, déjate ministrar. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Vamos, decláralo. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Vamos, decláralo. Yo solo sé Que yo soy su hijo y que Él es mi Padre y mi Padre me ama.
Señor, en el nombre de Jesús, tu presencia prometida. Hoy, Señor, damos gracias por este día, por este momento. Señor, y me despojo de todo razonamiento humano para que seas tú enseñando el día de hoy. Seas tú hablando, seas tú ministrando, Señor. Hoy, Señor, que la enseñanza, Señor, quede plasmada en nuestro corazón y en nuestro pensamiento, para poner por obra, Señor, lo que tú nos enseñas por medio de la palabra. Hoy, Señor, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Señor, recibe toda gloria y toda honra, porque solo tú te lo mereces. Y en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por este momento. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Junte sus palmas y denle un aplauso a Dios. Amén. Puede tomar su lugar. Permita que el Espíritu de Dios sea el que ministre su pensamiento, ministre su corazón, y que sea Él el que nos vaya enseñando, el que nos vaya direccionando. Hoy tengo la tarea de poder enseñar de una forma lo que Dios quiere que aprendamos hoy. Y yo quiero que usted me siga, porque de pronto, si usted pierde el hilo, las cosas se puede perder en el camino y se puede perder la bendición. Así que trate de prestarme atención, y si alguien lo molesta, dígale: no me moleste, que ese quedita. Amén. Ahora bien, siguiendo con la serie del reino, hoy queremos hablar un poquito sobre la justicia del reino de Dios. Y una de las cosas importantes como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que aprender sobre el reino de Dios y su justicia. Esto lo digo por lo siguiente: Jesús, una de las cosas que deja plasmada, o Jesús lo que predicó, lo que habló, lo que enseñó, fue acerca del reino y fue acerca de su justicia. Amén. Y en los tiempos pasados la justicia se basaba muchas veces en la ley, se basaba en lo que usted hacía con los actos de amor, con su servicio o con los actos de bondad. Pero Jesús trae un fundamento de la justicia desde el corazón. Quiere decir que se basa en la función de que la justicia de Dios tiene que ser cuando usted cree con el corazón en Él. Amén. Pero ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? O veámoslo de esta forma: ¿qué entendemos por la justicia del reino de Dios? Ahora bien, justicia es la palabra, o esta palabra está en el idioma griego y en el hebreo, y tiene muchos significados, y voy a mencionar algunos. Yo no soy muy diestro con el hebreo ni con el griego, pero más o menos se lo voy a decir. Entonces, la justicia en el hebreo es la palabra mishpat, también es la palabra sedek y también es la palabra sedekat. En la justicia también la palabra griega es la palabra dikosune, es también la palabra ekidekesis y es la palabra dikaosis, también es la palabra elemosenus y también es la palabra crisis. Todas estas palabras juntas nos llevan al contexto, el significado, lo que es la justicia de Dios. Ahora, si lo traducimos al español todo esto, justicia es igual al derecho, rectitud, vivificación, causa, prosperidad, atributo de Dios para gobernar con imparcialidad y equidad. Justicia también es salvación, rectitud moral, obra de justicia, carácter santo, equidad de carácter, compasión ejercido hacia el necesitado, condenación, retribución, juicio, absolver y justificar. Todo esto lleva a un gran contexto bíblico de lo que es la justicia. Ahora bien, si juntamos todo eso y podemos llegar a entender lo que es la justicia de Dios es para salvación. Amén. Y es donde todos nosotros somos absueltos del pecado.
Y si nos vamos al Viejo Testamento y nos vamos al libro de Isaías, y en el verso 59 nos empieza a relatar la historia de que hubo una condenación sobre el pueblo porque la humanidad empezó a hacer una serie de pecados. Y cuando hablo que la humanidad, se pueden ver ahí sacerdotes, se pueden ver profetas entregando su vida a los placeres de la carne, y estaban hundidos en el pecado. Y es por eso que Dios llega y levanta a Isaías. Isaías viene con el mensaje, ojo con esto, con el mensaje de arrepentimiento, con el mensaje de salvación y con el mensaje de restauración. Isaías viene con ese mensaje de parte de Dios, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de salvación y el mensaje de restauración. Por medio de este mensaje de arrepentimiento es como Dios empieza a que aquellas personas que estaban hundidas en ese pecado tengan la oportunidad de poder ser restaurados. Ahora le explico esto. ¿Por qué arrepentimiento? El arrepentimiento es una decisión que tiene que tomar el hombre y la mujer, porque todos estamos acostumbrados a pedir perdón. Y muchas personas piden perdón, pero siguen haciendo las cosas que no tienen que hacer. Pero cuando usted se arrepiente, usted toma la decisión de no volver a aquellas cosas que son malas para su vida y que afectan a Dios. Amén. Por eso Él trae el mensaje de arrepentimiento. Amén. Y quiero que nos vayamos al Salmo 45:7. El Salmo 45:7. Y dice lo siguiente: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y es interesante porque nos dice la enseñanza que Él ama la justicia. Dios ama la justicia. Y es interesante porque amar la justicia es tener la pasión por restaurar el derecho y llevar la salvación a los perdidos. Cuando usted ama la justicia de Dios, usted empieza a tener pasión y usted empieza a llevar ese mensaje de salvación a aquellos que la han perdido. Amén. Jesús odia la iniquidad. Y una persona no puede ser justa si antes no odia la maldad. Y cuando hablamos de maldad, hablamos de mentira. ¿Cuántos han hecho una mentirita que usted dice no le hace daño a nadie? Es mentira. Hay engaño, hay soberbia y hay algo que muchas personas tienen: orgullo. Orgullo. Jesús odia todas esas cosas, y la iniquidad es exactamente lo opuesto a la justicia. Esto significa que la obra de la justicia tiene que venir por derecho. Amén. Jesús mismo se vistió con ese traje de justicia para traer salvación. Y ahora solo se lo comento porque usted lo sabe y usted lo conoce. Jesús vino a este mundo 33 años predicando el evangelio, llevando el mensaje de salvación, haciendo milagros. Y Jesús llega en un momento de la historia que va a la cruz del Calvario, muere y al tercer día resucita. En el momento que Jesús resucita, ese acto, eso que sucedió, es lo que nos justifica a usted y a mí. Amén. Pero ¿cuál era la condición del hombre antes de Cristo? Antes de que sucediera todo eso que yo le acabo de explicar, ¿cuál era la condición del hombre en ese momento? Y quiero que vayamos a Romanos 3, vamos a leer el verso 11, 12 y vamos a brincar al 23. Y dice lo siguiente: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, todos se desviaron, nadie estaba haciendo lo bueno, ni uno. Así estábamos antes de Cristo. Pero en el verso 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Antes de Cristo todos estábamos en esa condición. Antes de que usted llegara a Cristo, usted estaba en esa condición. Amén. Cuando usted llega a Cristo, su vida empieza a cambiar.
Todos pecamos, todos nos equivocamos, todos pecamos. Amén. Pero si no fuera por la misericordia de Dios, fuéramos condenados. Ahora le explico lo siguiente. Antes de Cristo, si alguien hubiera pedido justicia, esa persona que pide justicia hubiera sido condenada. No sé si me estoy explicando. Antes de Cristo, si usted hubiera pedido justicia, usted hubiera sido condenado. Pero por misericordia usted no es condenado. Por misericordia usted no es condenado. Viene Cristo, hace su obra redentora en la cruz del Calvario, resucita al tercer día y ahora sí somos justificados por Él. Amén. Y es ahí donde el Hijo de Dios se manifiesta en su justicia. Y quiero que vayamos a Romanos 3 y vamos al verso 25, que dice lo siguiente: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, lo que usted hizo en el pasado. Ahora bien, propiciación significa satisfacer, pagar y justificar. Quiere decir que Jesús pagó con sangre todo aquello que por algún momento o algún momento de la historia hicimos como pecado. Jesús pagó con sangre aquello que nosotros hicimos como pecado. Amén. Y es ahí donde tenemos que entender que hay dos tipos de justicia. Dos tipos de justicia. Está la justicia que viene por obra. Y esto es interesante porque la justicia que viene por obra, usted puede llegar y puede darle a las personas, puede ayudar al necesitado, puede ser un buen lector de la palabra. Pero nada de eso va a ser para que usted tenga méritos ante Dios para que Él lo justifique. La única forma para recibir la justicia de Dios es por medio de la fe en aquel que resucitó. Amén. Pero también tenemos la justicia que viene por la fe. La justicia que viene por la fe. Y para ejemplificar esto, quiero que vayamos a Romanos 10, el verso 6 al verso 10. Y dice lo siguiente: pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Verso 9: que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Y es aquí donde la justicia por obra no tiene el poder de justificarnos ante Dios. Solo la fe en Jesús. Y cuando usted tiene la fe en Jesús y lo reconoce como único y suficiente Salvador, usted recibe esa justicia de Él por medio de la fe. Amén. Usted lo cree con el corazón y lo confiesa con su boca. Amén. Pablo nos enseña que confesar con su boca es que Jesús es el Señor y es el que actúa en justicia a mi favor. Amén. Gloria a Dios. ¿Me están siguiendo? Déjenme agarrar aire. Amén. La justicia por la fe se fundamenta en dos facetas muy interesantes. La número una es una justicia impugnada o conferida. Quiere decir que esas son aquellas personas que creen únicamente en Jesús. Creen únicamente, y esa es la convicción de esas personas. Pero también tenemos la justicia impartida. Y esa justicia impartida es la justicia que es impartida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo sucede eso? Cuando usted es sellado por el Espíritu Santo de Dios, usted llega y recibe la impartición de Él. Quiere decir que usted recibe todo lo de Dios. Y cuando usted recibe todo lo de Dios, usted empieza a actuar conforme a lo que usted recibe de Dios. Y cuando usted recibe eso de Dios, usted se convierte en una persona apartada
para Dios. Quiere decir que usted se convierte en una persona santa. No estoy diciendo que usted es una persona perfecta. Estoy diciendo que usted es una persona apartada para Dios, porque usted ha sido sellado y sellada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Pero ¿cómo nos justifica Jesús? ¿Cómo es que Jesús me justifica? Vayámonos a Romanos 5:1 y dice lo siguiente. Mire lo que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tengo otro versículo que me dice, Génesis 15:1, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y también tengo el otro versículo que dice 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, ser también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 3 versículos que me enmarcan la justicia de Dios presente en mi vida por medio de la fe. Y si Él es justo conmigo, yo debería ser justo también. Porque si Él es justo conmigo y yo no soy justo, quiere decir que no estoy compartiendo la misma fe de Jesús. Amén. Y es ahí donde tenemos que llegar a comprender que la justicia de Dios o la justicia del reino de Dios tiene que ser basada en el fundamento moral intachable de una persona. Quiere decir que una persona tiene que ser recta delante de los ojos de Dios. Amén. ¿Sabe algo? Dios nos eligió a nosotros. Dios nos escogió. Pero Dios no eligió ser el justo. Él es justo por su propia naturaleza divina. Dios es justo por su propia naturaleza divina. Él no decidió. Él decidió escogerme a mí. Él decidió salvarme. Pero Él no decidió ser justo. Él es justo por su naturaleza propia. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que tenemos que empezar a establecer en nuestra vida. Amén. Y es por eso que tenemos que vivir dentro del gobierno de Dios. Cuando empezamos a vivir dentro del gobierno de Dios, es cuando empezamos a vivir bajo esa justicia divina. Amén. Y la justicia del reino de Dios es para restablecer y prevalecer el derecho que usted tiene en el Señor. Amén. Dice el Salmo 103:6. Vámonos al Salmo 103:6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y esto es interesante, porque cuando fundamentamos esto en el gobierno de Dios y vemos en la actualidad cómo muchas organizaciones defienden su derecho de su justicia. Podemos ver organizaciones feministas, organizaciones machistas, organizaciones lésbicas, un montón de organizaciones que empiezan a defender su derecho y lo defienden con justicia. Y hacen todo bajo ese principio y son rectos bajo ese derecho. Y nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? Nosotros como cristianos tenemos que defender el derecho de la justicia de Dios. Muchas veces callamos, y no solamente callamos, hacemos lo contrario. Pero cuando usted defiende la justicia de Dios en base a su testimonio, ¿y cuál es su testimonio? Su testimonio se tiene que fundamentar en la rectitud de la palabra de Dios en su vida. No es a medias. No es que hoy estoy alabando y glorificando y cuando salgo voy y me echo unas chelas. Porque está quebrantando la rectitud de la justicia divina de Dios. No sé a quién Dios le está hablando hoy. ¿Será uno o serán a varios? Amén. Como hijos de Dios tenemos que luchar para que prevalezca el derecho y la justicia de Dios. Si nosotros mismos no luchamos para que prevalezca la justicia de Dios, ¿quién va a luchar? ¿Qué va a hacer de nuestros hijos? ¿Ellos van a vivir bajo la justicia de otras organizaciones o van a vivir bajo la justicia del gobierno de Dios? ¿Bajo qué justicia quiere vivir usted? Amén.
Tenemos que pelear por esa causa. No significa que peleando vamos a agradar a Dios, no, peleando por medio de la fe. Y es ahí donde vamos a empezar a creer con el corazón. Y cuando usted empieza a creer con el corazón, usted empieza a hacer todo fundamentado en lo que Jesús nos enseña. ¿Quién es su maestro? ¿Quién es su maestro? Jesús. Y su maestro Jesús le enseña bien. ¿Y por qué cuando Él le enseña usted hace contrario a lo que Él le enseña? Amén. Ahora bien, si tu corazón es justo, sus obras van a ser justas. Si tu corazón es justo, tus obras van a ser justas. Pero muchas veces se invierte. Hacemos obras para llamar la atención de Dios y eso no trabaja así. Yo llamo la atención de Dios o la justicia de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Pero cuando tengo esa fe en mi corazón, esa justicia de Jesús en mi corazón, mis obras empiezan a ser justas. Lo que yo hago para el Señor empiezan a ser justas. Amén. Ahora bien, quiero que vayamos a Mateo 5, verso 6. Porque aquí hay algo muy lindo que tiene que quedar plasmado en nuestro corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando usted tiene hambre y sed de justicia, va a ser un hombre o una mujer dichosa. Va a ser un hombre o una mujer bienaventurado y se va a saciar en ella. Amén. Me encontré una traducción moderna que dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen gran pasión, hambre y sed en el corazón de restablecer el derecho para hacer que esto prevalezca, porque ellos serán saciados. Mire lo lindo que dice todo esto. Cuando usted tiene pasión y sed por el Señor, pasión y sed por la justicia, es ahí donde entra esa hambre y esa sed por hacer lo de Dios. Y una de las cosas que Dios ama o que Jesús ama son las almas. Y la forma de cómo ganar esas almas sencillamente es siendo justos como Él es justo. Amén. Dios está buscando hombres y mujeres que odien la iniquidad. Hombres y mujeres que odien, que se levanten y que rompan con la iniquidad de su familia, que rompan con aquella maldad, que rompan con aquello que interrumpe el bienestar de estar bajo el gobierno de Dios. Amén. Es ahí donde tenemos que estar agarrados de la obra de Jesús. Lo que Jesús hizo en la cruz es para que usted mantenga su restauración, para que usted viva en esa gracia, para que usted tenga esa salvación y para que usted sea hijo de Dios. Amén. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no fue un evento común. La sangre que Él derramó es la sangre que hoy usted y yo tenemos para decir que somos justificados por Él. Pero muchas veces tomamos a la ligera ese asunto de la cruz. Cuando el Hijo de Dios, cuando el cristiano entienda claramente lo que sucedió en esa cruz del Calvario, lo que hizo Jesús, es ahí donde vamos a agarrarnos y vamos a pelear y vamos a dar fe de aquella obra redentora que hizo Jesús. Y es ahí donde vamos a confesar con nuestra boca que Jesús murió y resucitó y es nuestro Salvador. Amén. Amén. Ahora bien, usted como hijo de Dios tiene algunos derechos. Se los voy a contar. Tiene derecho a la salvación. Tiene derecho a la sanidad. Tiene derecho a la bendición financiera. Tiene derecho a la liberación. Tiene derecho a la seguridad, a la paz, al gozo. Y todo esto es gracias a la obra redentora de la cruz. Lo interesante de la justicia de Dios es que enmarca una serie de cosas que muchas veces dejamos de lado como hijos de Dios. Y la justicia de Dios es para hacer obra de justicia social.
Y esto me llamó la atención porque muchas veces cuando se hace un llamado para la obra social de la provincia, del país o de una familia, hay mucha carencia de ayuda. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, para hacer obra de justicia social, vamos a un versículo interesante que dice Isaías 1:17. Isaías 1:17 dice lo siguiente: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y sí, es necesario el cuidado espiritual. Es necesario que dentro de la justicia de Dios haya un cuidado espiritual. Y como iglesia es necesario que cuidemos espiritualmente las almas. Pero como iglesia, bajo la justicia de Dios, necesitamos cuidar también la parte física. La gente necesita comer. La gente necesita techo. La gente necesita ropa. Amén. Y por eso es que necesitamos entender y aprender lo que quiere Dios que nosotros empecemos a hacer. Pero viene la otra parte, porque hablamos de una parte sencilla. Ahora hablemos de la otra parte y vayámonos al Salmo 82, versos 3 y 4. Y dice lo siguiente: defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Mire lo que nos dice la justicia, la ayuda social que necesitamos tener. Porque hay muchas personas necesitadas, hay muchos hombres necesitados, pero se necesitan hombres y mujeres conforme al corazón de Dios para clamar por aquellos que necesitan. Se necesita que se levante un pueblo que ore por aquellos que necesitan, aquellos que están afligidos, aquellos que son huérfanos. Amén. Y es por eso que la justicia de Dios no solo recibir, no es solamente recibir, se fundamenta en que usted también tiene que dar algo para el reino de Dios. Amén. La justicia de Dios es para gobernar con imparcialidad. Y esto me llamó mucho la atención. Y vámonos al Salmo 9:8. Vámonos al Salmo 9:8. Mire lo que dice el Salmo 9:8. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dios no juzga como juzga este mundo. Dios no juzga como juzga este mundo. Dios juzga bajo su gobierno divino. Pero veamos algo interesante. Nosotros como embajadores en esta tierra tenemos que gobernar con imparcialidad y rectitud. Y esto se logra únicamente cuando Jesús convierte nuestro corazón. La única forma de gobernar con rectitud y con imparcialidad es cuando Jesús transforma nuestro corazón. Cuando usted ve una persona que no está siendo justa y no está siendo correcta, quiere decir de que esa persona no ha permitido que Jesús trabaje en su corazón. Amén. Amén. Ahora bien, Proverbios 29:2 dice algo muy interesante. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y veámoslo en la actualidad. Veamos en los gobiernos o la gente que está en los gobiernos. Mucha gente que está en el gobierno gobierna bajo su justicia propia. Le explico lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto? En la mayoría de los casos buscan su riqueza personal o su riqueza propia. Y es una forma inadecuada de ser justo. Cuando una persona que gobierna para su beneficio propio, es una forma inadecuada
de ser justo. Pero cuando esas personas que gobiernan permitan que Jesús transforme su corazón, van a gobernar justamente. Amén. Y por eso es todo lo que está sucediendo en nuestro país, y no solo en nuestro país, alrededor del mundo. Amén. Y quiero que vayamos a Mateo 6. Vayamos a Mateo 6. Mateo 6, 23 al 33. Porque la lectura me va a demostrar algo interesante. Y dice lo siguiente: mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros ahí pasó algo? Ahora bien, sigo leyendo. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afanen, añadir a su estatura con un codo? Y por vestidos, porque os afanéis. Considerad los lirios de los campos como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que si aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, así la hierba de los campos, que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así. No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No se afanen pues diciendo que comeráis o beberéis o qué de vestirme, porque si los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Todas esas cosas se las digo por lo siguiente: nos preocupamos por el qué vamos a comer, por las cosas que necesitamos, por el qué vamos a vestir, y Él claramente dice: no se afanen, miren que yo tengo cuidado de todas las cosas. Y sencillamente llega y dice: bueno, si ustedes buscan primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Ahora bien, el verso 33 dice lo siguiente: mas buscad primero el reino de Dios. Y cuando Jesús dice buscar, es la palabra griega seteo, que significa investigar, desear con ardor, adorar, buscar cuidadosamente y diligentemente y persistentemente. Pero también es la palabra griega bakash, que significa buscar por cualquier método específico en alabanza y en adoración. También en ese significado, en la palabra griega, la palabra buscar es la palabra barash, que es de la raíz primitiva de pisar. Y esto es interesante porque significa frecuentar, buscar, seguir adorando, pedir constante y consultar a Dios. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios, tenemos que buscarlo a Él. Cuando Jesús dice buscar primeramente, está diciendo que tenemos que ponerle prioridad a buscar las cosas de Dios. Amén. Y primeramente en el vocablo griego es la palabra basilea, que significa gobierno, dominio y señorío. Y yo lo resumo en estas palabras. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Tenemos que adorarle por quien es Él, pero tenemos que dar frutos dignos y honrar el nombre de Jesús. Amén. Y sobre todas las cosas necesitamos tener una verdadera relación con Dios. Amén. La justicia del reino de Dios es todo un desafío. Es todo un desafío. Y yo le quiero hacer la pregunta: ¿usted aceptaría el desafío de buscar la justicia del reino de Dios? ¿La acepta? ¿Nadie la quiere?
No, esto es en serio. Es un desafío. ¿Usted acepta buscar la justicia de Dios? Amén. Bueno, me voy a quedar con los 20 que dijeron amén. Los demás, tal vez cuando termine de decir lo que voy a decir, aceptan el desafío. Amén. Marcos 10:28. Aparece Pedro y dice lo siguiente. Entonces Pedro comienza a decir: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro está enfrente de Jesús y le dice: hey, hemos dejado todo y te hemos seguido. En Mateo 19:27, Pedro, en la misma historia, hace la misma pregunta, pero en otra función. Y dice lo siguiente, Mateo 19:27. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Pedro está ahí y pregunta: hey, hemos dejado todo para seguirte a ti, para servirte a ti. ¿Qué vamos a recibir a cambio nosotros por haber dejado todo? ¿Qué vamos a recibir nosotros por haberte seguido? ¿Qué vamos a recibir? Le pregunta Pedro a él. Dos versículos que hablan de la misma historia, en el mismo contexto. Pero me llama la atención porque Pedro le pregunta: ¿qué vamos a recibir nosotros? ¿Qué piensas tú que vas a recibir? Esa pregunta no le incomodó a Jesús. A Jesús no le incomodaban las preguntas que hablaban o que se relacionaban con su justicia, porque él sabía lo que era justicia. Él sabía lo que era ser justo. Y era justo que ellos recibieran algo por dejar algo. Es justo que usted reciba algo por dejar algo. Es justo que usted reciba algo de Dios por dejar algo que Dios te diga que dejes. Amén. Quiero que sepa algo. Dios siempre añade justicia. Y dice lo siguiente en Marcos 10:29-30. Respondió Jesús, ahora sí el derecho a la respuesta viene. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más. Le vuelvo a hacer la pregunta: ¿acepta el desafío o no lo acepta? ¿Sabe lo que pasa con la iglesia? Que solo cuando sabe que va a recibir, quiere dejar y quiere entregar. Jesús, ojo, Jesús no te pidió nada a cambio para ir a la cruz. Jesús lo hizo por amor. Jesús lo hizo por amor. Y es ahí donde tenemos que entender. Porque sigue diciendo, ojo lo que sigue diciendo: no recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo. 100 veces más ahora, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, con persecución. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Ojo con eso. Agarremos la vida eterna y pongámosla aquí, porque dice que en los siglos venideros. Dejemos la vida eterna, la vamos a recibir siempre, pero dice que en los siglos venideros.
Así que vamos a dejar la vida eterna aquí un momentito y vamos a venir aquí a las 100 veces más que usted va a recibir ahora. Por todo lo que usted haya dejado a causa de Jesús, usted va a recibir 100 veces más. Porque Él es justo. Jesús le dice a Pedro: 100 veces más vas a recibir. A sus discípulos les dice: hey, síganme. Y ellos dejaron todo. Dejaron todo. Y empezaron a seguir a Jesús. No sabían a lo que iban. No sabían lo que iba a suceder. Pero empezaron a entender lo que Jesús predicaba: justicia y reino. Amén. Y lo interesante de esto es que ellos entendieron de que iban a recibir 100 veces más. Pero dice la palabra: con persecución. Se da cuenta que cuando Dios te empieza a bendecir, se empieza a levantar la familia, los amigos, todo el mundo se empieza a levantar, empieza a señalarte, empieza a criticarte. ¿Sabe cuando nosotros compramos el carro? Cuando Dios nos bendice con el carro, y yo llego con el carro nuevo, paquete, sin placas al trabajo, empezaron a decir: Jay, los diezmos de la gente, y ellos saben que yo soy a puro adonores aquí por amor. Y empezaron a criticar. Pero cuando usted deja todo por seguirlo a Él, Él te va a recompensar 100 veces más. Yo tenía un carrito que, bueno, a duras penas iba ahí, gracias a Dios. Pero Dios nos recompensó. Amén. Pero viene la parte interesante de todo esto. Viene la parte interesante de todo esto. Los discípulos no sufrieron persecución cuando empezaron a seguir a Jesús. Cuando caminaron con Jesús, cuando empezaron a seguir a Jesús, cuando lo dejaron todo, no fueron perseguidos. Ellos fueron perseguidos cuando empezaron a recibir. Si usted se va al libro de los Hechos y usted lee la historia, cuando ellos empiezan a recibir, es ahí donde ellos empiezan a ser perseguidos. Es ahí donde ellos empiezan a ser encarcelados, empiezan a tener que correr de aquí para allá, empiezan a pasar muchas cosas, porque ellos empiezan a recibir la bendición de Dios. De todo lo que habían dejado empiezan a recibirlo. Y es ahí donde empiezan a ser perseguidos. Pero es interesante porque Dios siempre tuvo cuidado de ellos. Amén. Pedro le preguntó: ¿qué recibiremos? Y Jesús le contesta bajo una ley universal: no hay ninguno que haya dejado algo por mi causa, este recibirá 100 veces más. Lo que usted deje por causa de Jesús o a causa de Jesús, recibirás 100 veces más. En otras palabras, este es el reino de los cielos operando en la tierra. Porque Él dice: en la tierra, ahora. Por aquello que tú dejaste, yo soy justo para recompensarte. Amén.
dejé mi vida pecaminosa y Él hoy me tiene en lugares de privilegio. Hace 10 años atrás estaba metido en un bar, hoy estoy predicando. El domingo, hace 10 años atrás, estaba en algún bar tomando, pero el próximo domingo, celebrando mi cumpleaños, voy a estar adorando y glorificando al Señor, porque Él me tiene en lugares de privilegio. 100 veces más me devolvió, porque el mundo me quitó mi familia. Hoy tengo mi familia. Y cuando estábamos en el mundo solo estaba Celcari, me dio 100 veces más, me dio a Celcito. Está bonito, ¿verdad esto? Pero vamos a cerrar más bonito. Póngase en pie, vamos a cerrar más bonito. ¿Quién va a asumir el reto? ¿Quién va a asumir el reto? ¿Vas a asumir el reto? Cuando usted asume el reto, cuando usted acepta ese desafío, pasa esto en su vida. Mateo 5, 10, 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es? Diga, de mí. Bienaventurados los que sois cuando por mi causa os vituperan, o son perseguidos y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados sois cuando muchas personas se levantan contra ti, porque quiere decir que la justicia de Dios está a tu favor. Y la justicia de Dios trae bendición a tu vida. Quiere decir que el reino de Dios está estableciéndose en tu vida. Amén. Dios es justo por naturaleza, y Él te va a justificar por encima de cualquier cosa. Bienaventurado eres tú por justicia de Dios. Bienaventurado aquellos que dejaron el pecado y creyeron con el corazón y que confesaron con su boca que Jesús es y será por los siglos de los siglos nuestro Salvador. Y cierro diciendo esto: a causa de esa persecución, gózate en el Señor. A causa de esa persecución, gózate en el Señor. ¿Qué significa gozarse en el Señor? Es adorarle, es alabarle, es darle honra y gloria a Él. ¿Por qué? Sencillamente porque la palabra me enseña que cuando soy bendecido por Dios, tengo un oponente. Y aunque tenga el oponente encima mío, aunque tenga la persecución encima mío, voy a adorar al Rey de justicia. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos un momento? Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad. Vamos. Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey
al monte de Dios, contigo habitar en la eternidad. Abriste el camino, ¡vamos!, que me lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Abriste el camino que me lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de Él está a la puerta y Él está tocando. Tú decides si abres. Él está a la puerta y está tocando. Tal vez no has reconocido a Jesús, no has confesado con tu boca, y Él está a la puerta para que tú confieses, para que tú lo reconozcas a Él como tu único y suficiente Salvador. Tal vez por algunas circunstancias te has apartado y Él está a la puerta. Tú decides si abres. La decisión está en una oración que tú tienes que confesar con tu boca, creer con el corazón y confesar. Si tú quieres asumir ese desafío, si tú quieres vivir bajo el gobierno de Dios y tener esa justicia de Él, recibir esa justicia de Él, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento reconozco que te he fallado, que he pecado. Yo te pido perdón por mis faltas. Yo quiero reconciliarme contigo y quiero acercarte a ti. Hoy confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador. Yo te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida, y así, Señor, yo poder seguirte, poder obedecerte, vivir bajo la justicia tuya. Señor, yo te doy gracias y te pido que me ayudes a caminar en este desafío de amarte, de buscarte, de servirte y de adorarte. En el nombre de Jesús, vamos a adorarle a Él.